En las tierras de Camelot, un lugar de leyendas, hace mucho tiempo nacía una niña destinada a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Morgana Le Fay. Su llegada al mundo no fue como la de cualquier otra niña, pues Morgana estaba marcada por el misterio, la magia y una conexión con lo sobrenatural que se tejió incluso antes de su nacimiento. Hija de la reina Igraine y del rey Gorlois, Morgana tenía un destino que se desarrollaba más allá de las fronteras de Camelot. Desde el momento en que vino al mundo, se dijo que su madre la miró con ojos llenos de secretos, como si la niña guardara en su alma un poder que solo los dioses podían comprender. Su medio hermano, Arturo, futuro rey de Camelot, no sabía aún la magnitud de la conexión entre ambos, pues Morgana creció no solo como su hermana, sino como una fuerza en sí misma, destinada a caminar en sombras y luz. Pero lo que realmente la distinguía era el lazo profundo que compartía con Avalon, una isla rodeada de misterio y magia. Allí en Avalon fue donde Morgana descubrió sus habilidades, un poder que no se enseñaba en ninguna otra escuela, ni en los libros de caballeros. La magia de Avalon por aquel entonces estaba aún viva, casi palpable, y fue en ese lugar sagrado donde Morgana comenzó a forjar su destino. Sin embargo, aunque Avalon le ofrecía consuelo y poder, no podía escapar del peso de su propia familia. Arturo, su medio hermano, el rey que un día uniría todas las tierras, no entendía del todo los dones de su hermana, y aunque los lazos de sangre los unían, pronto Morgana se daría cuenta de que su camino no sería el de la obediencia o el amor incondicional a su hermano, sino el de la magia, la ambición y quizá la traición. En su alma ya latía una tormenta, y con el tiempo esa tormenta estallaría, y así, entre las sombras y la luz, el destino de Morgana se tejía lentamente, un destino que la llevaría a ser una de las figuras más poderosas y enigmáticas en la historia de las leyendas artúricas. Es por eso que hoy, aquí en El Guardián del Reino, te voy a presentar la historia de Morgana Le Fay. Según la leyenda, se dice que a medida que Morgana crecía, su poder mágico se volvía más fuerte. Mientras Arturo era guiado por Merlín, el gran mago que protegía a Camelot, Morgana desarrollaba una magia más libre, intuitiva y conectada con la naturaleza. Esta diferencia de enfoque los enfrentó de manera inevitable. Merlín veía el poder de Morgana como una amenaza. Aunque sabía que ella poseía un don inmenso, temía que su magia se descontrolara, lo que podría destruir el equilibrio que él trataba de mantener en Camelot. Por otro lado, Morgana veía en Merlín a un hombre que no comprendía su conexión con Avalon y se sentía que él la limitaba. Mientras que él usaba la magia con lógica y control, Morgana deseaba una libertad que no podía encontrar en su consejo. La creciente rivalidad entre ambos magos no solo reflejaba sus diferencias de poder, sino también sus filosofías contrapuestas. Mientras Merlín abogaba por el control y la sabiduría, Morgana buscaba siempre la libertad sin restricciones. Esta diferencia se convirtió en un conflicto fundamental que marcaría el futuro del reino de Camelot. A medida que el brillo de Camelot a mano del rey Arturo se extendía por toda Britania, Morgana no podía evitar sentirse como una sombra al margen del esplendor. Su conexión con Avalon, la isla mística, era tanto su mayor bendición como su condena. Avalon no solo le había otorgado un conocimiento profundo de la magia, sino que también la había convertido en su guardiana. Pero mientras ella buscaba honrar ese vínculo, Arturo parecía ignorar lo que representaba. La espada que llevaba, la gran Excalibur, forjada en los fuegos sagrados de esa misma isla y entregada por las manos de Nimue, la dama del lago, brillaba como un símbolo de poder y justicia. Y sin embargo, Arturo nunca le había permitido a Morgana ser la voz que conectara a Camelot con sus raíces místicas. Morgana recordaba bien los días en que Arturo había sido llevado a Avalon para sanar las heridas de las batallas. Fue entonces cuando ella lo había visto más vulnerable, cuando la magia no solo salvó su vida, sino también su destino como rey. Pero con el tiempo, Arturo parecía haber relegado esos momentos a un rincón lejano de su memoria, prefiriendo rodearse de caballeros y leyes que despreciaban lo que no podían explicar.
Cada decisión del rey reforzaba en Morgana la idea de que Camelot avanzaba hacia un futuro donde la magia era condenada prácticamente a lo prohibido. Para ella, esto era una amenaza. Mientras Arturo rechazaba la magia, Morgana comenzó a verlo no como un líder justo, sino como un obstáculo y traidor para Camelot. Morgana no estaba sola. Los leales a la magia acudían a ella, hombres y mujeres que veían en Arturo el odio hacia la magia. Entre ellos se encontraba a Colón, un guerrero que, según algunas versiones de la leyenda, compartía no solo sus visiones, sino también su corazón. Con él, Morgana conspiró para devolver a Avalon lo que le pertenecía, incluyendo la espada Excalibur. Morgana no se veía a sí mismo como una traidora. En su mente, ella era una visionaria, alguien que veía lo que Arturo no podía o no quería entender. Cuando manipuló a los caballeros para enfrentarlos entre sí, cuando robó Excalibur para dársela a Colón, no lo hizo con odio, sino con un propósito que creía justo. Pero los hilos que tejía con sus manos mágicas también enredaban su alma, llevándola cada vez más lejos de lo que una vez había sido. La hermana que había deseado luchar junto a Arturo y no contra él. Cuando los ecos de la guerra resonaron por toda Britania y especialmente en Camelot, Arturo dio lucha en defensa de su reino en la conocida batalla de Camlan. Su propio hijo, Mordred, fue el que decidió invadir el reino de su padre, y tras un intenso y arduo combate, Mordred hiere a muerte a Arturo. Malherido, fue Morgana quien acudió y llevó a su medio hermano a la isla de Avalon. En una de las versiones más antiguas de la leyenda, se dice que Morgana, junto a otras dos mujeres misteriosas, posiblemente sus hermanas, Elaine y Morgause, llegaron en un barco cubierto por una niebla espesa. Morgana no llegó como enemiga, sino como la hermana que alguna vez había sido, vestida de negro, con una corona de espinas y un aire solemne. Ella y sus compañeras alzaron el cuerpo de Arturo y lo llevaron hacia Avalon, el lugar donde todo había comenzado. Morgana, sosteniendo la cabeza de Arturo en su regazo, dejó caer lágrimas que mezclaban arrepentimiento y amor. Aunque había conspirado contra él en ese momento, no era la hechicera temida ni la enemiga implacable. Era solo Morgana, una mujer que había perdido a su hermano y, con él, el sueño de un reino que ambos habían querido ver florecer. Cuando el barco llegó a las orillas de Avalon, Morgana llevó a Arturo a un lecho de piedra bajo a un sauce antiguo. Se dice que allí, con palabras pronunciadas en su lenguaje olvidado, invocó la magia de la isla de Avalon para intentar curar sus heridas. Pero incluso la magia más poderosa tiene límites, y Arturo, mortal, al fin cerró los ojos para no volver a abrirlos. Morgana permaneció a su lado, velando su descanso, hasta que las brumas se alzaron una vez más, cubriendo Avalon y sus secretos para siempre. Sobre el destino de Morgana, los relatos son contradictorios. Algunos dicen que tras la muerte de Arturo, Morgana desapareció en las profundidades de Avalon, convirtiéndose en un espíritu eterno que custodia la isla. Otros afirman que se retiró al mundo mortal, desgarrada por el remordimiento, y vivió sus días en soledad, añorando un pasado que ya no podía cambiar. Pero hay quienes susurran que Morgana aún vive, inmortal y vigilante, esperando el día en que Arturo despierte de su letargo para reclamar su corona una vez más.